al inicio del programa Regresa a Casa, dirigido a egresados y egresadas de la carrera de Psicología de nuestra facultad. En esta ocasión, el tema del webinar sentido de pertenencia como factor protector del suicidio está a cargo de la licenciada Adriana Itzel Maravilla Apaur, quien es licenciada en Psicología por FES Iztacala, diplomado en Terapia Racional, Emotiva, Conductual y Técnicas Cognitivo-Conductuales por la misma facultad. Es pasante de la maestría en Docencia para la Educación Media Superior en el campo de conocimiento en Psicología por la UNAM. Actualmente participa como voluntaria en la estrategia CREAS, Crisis, Emergencia y Atención al Suicidio, del Centro de Atención y Orientación para Estudiantes de la FESI, como terapeuta para usuarios y capacitando a guardianes de emergencias psicológicas a nivel nacional e Hispanoamérica. Es psicoterapeuta individual. Asimismo, ha impartido ponencias y talleres en diversas instituciones, además de haber participado como asistente en cursos en instituciones como la UNAM, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Municipal de la Juventud e Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual, entre otros. Le cedo la palabra, licenciada. Muchas gracias por participar en esta ocasión con nosotros. Pues no, al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Y pues bueno, entonces, yo creo que ya sin más preámbulo le voy a dar inicio, ¿verdad? Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla. Y bueno, como ya nos presentaron, el día de hoy vamos a hablar acerca del sentido de pertenencia como factor protector del suicidio. Este tema, pues, es algo delicado, es algo que se debe de tratar con mucha discreción y pues también con mucha delicadeza, porque bueno, no a todas las personas les es sencillo hablar de esto, es algo que todavía cuesta trabajo comprender y es por ello que estructuré de esta manera este tema el día de hoy. Les voy a ir explicando poco a poco de qué va esto del sentido de pertenencia, a qué se refiere un poco la conducta suicida y por qué un factor protector. Pero bueno, entonces voy allá. Les quisiera comentar un poquito primero de cuál es el fenómeno suicida y por qué tratarlo, por qué es importante hablar de este tema, por qué es importante también comprenderlo. Bueno, primero vamos a verlo un poco desde el punto de vista sociológico de Emil Durkheim. Él hace muchos años hizo un libro que se llama así, El suicidio. Y pues, aunque ya tiene algunas décadas, lo hizo creo que a finales del siglo XIX, nos ayuda a entender cómo en estos tiempos pues modernos se configura este fenómeno. Él pues ya lo empezaba a tratar de entender desde una situación más sociológica, desde un punto de vista más científico, ¿no? En ese sentido. Lo definió a finales del siglo XIX como un acto personal, propositivo y que se hace de manera consciente. El sujeto que lo realiza busca terminar con su propia vida. Entonces él hace mucho énfasis en que es de manera consciente y personal porque es hacia uno mismo. Entonces, desde el punto de vista de la sociología, él contempla dos teorías. Una que es, este fenómeno no es frecuente en una sociedad integrada, es decir, que está con buenos valores, que todos van hacia el mismo objetivo, que tienen más o menos como las mismas miras, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y dos, también que se asocia al cambio de valores de una sociedad en particular, es decir, a lo mejor pueden ser valores religiosos, valores morales, de muchos tipos, hasta incluso económicos, pero que tienen que ver con el cambio de una sociedad. Y bueno, esto podría ser un indicador de que está cambiando una sociedad en particular. También, desde el punto de vista psicológico, el primero, uno de los primeros en hablar, ya también más recientemente en términos de modernidad, de este fenómeno fue Freud, fue de los primeros que empezó a hablar de situaciones psíquicas. Entonces, él también nos quiso dar una explicación acerca de esta situación, ¿no? Él nos decía que un individuo
suicida vuelca sobre sí mismo una ira inconsciente, es decir, que no es voluntaria o no está sobre la superficie de lo que alcanza a comprender la persona. O también puede ser una ira no expresada hacia una persona amada. Él decía mucho esto, ¿no? Que no podemos odiar a alguien que no amas. Entonces, simbólicamente hablando, él lo consideraba como un asesinato hacia esa persona que no satisfacía lo que quería el suicida, ¿no? En ese momento. Puede ser debido a varias causas, de acuerdo a, bueno, el marco teórico que él desarrolló, que es el psicoanálisis. Puede ser un dolor psíquico intolerable del cual se desea escapar. Él hacía este énfasis de dolor psíquico en distinción a la parte física, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo cuando me duele la cabeza, ¿no? Que lo tengo bien ubicado, sé que me duele aquí y que puedo tomar un analgésico y se me va a quitar. En cambio, él decía, pues cuando es algo psíquico, sabes que te duele, ¿no? Pero no sabes dónde está, dónde lo ubicas. Pues recuerden que psique viene del griego, bueno, significa en griego alma, ¿no? Entonces él decía eso, cuando nos duele el alma o algo que no es tangible. Entonces, al no poder ubicar ese dolor, la persona pues busca escapar. A lo mejor no necesariamente deseaba morir, pero quería escapar de eso que consideraba intolerable en esos momentos. Otra pueden ser necesidades psicológicas frustradas, como por ejemplo, amar a alguien y que no me corresponda, ¿no? A eso hacía referencia, no aceptación de alguien más, que no se alcance algo que yo, alguna exigencia que estaba buscando o alguna meta. También podría ser, según Freud, un impulso súbito de odio hacia sí mismo, o sea, una cuestión impulsiva que no lo premeditó, solamente se dio en ese momento porque tenía una evaluación negativa de sí mismo, esa persona. Entonces, de repente empieza a pensar, ¿no? Como, pues no valgo nada, no sirvo, ¿para qué estoy aquí? Me odio, ¿no? Todas esas cosas que lo llevan a impulsivamente hacerse daño así a sí mismo con la intención de quitarse la vida, que va ligado también al autorrechazo. Y otra podía ser también el desamparo, el sentir que no se iba a proteger con nada o que en el futuro no iban a mejorar las cosas. Como ven, estos dos autores, pues bueno, delinearon mucho lo que ahorita comprendemos de este fenómeno y que han ayudado a desarrollar muchas otras investigaciones posteriores, pues con otros marcos teóricos, pero bueno, es un poquito para entender la base de esta cuestión. Otro autor un poquito menos famoso que se llama Schneiderman también nos hace otra pequeña clasificación del suicidio en 4 agrupaciones principales. Una es la conducta suicida impulsiva, entiéndase como conducta suicida, no necesariamente el acto en el que una persona culmina con su vida, sino también puede ser pensamientos, planeaciones, autolesiones con la intención de quitarse la vida. Impulsiva, ¿por qué? Pues porque es un impulso, ¿no? En ese momento no lo premeditó. También puede ser debido a una enfermedad llamada depresión, en el que, pues bueno, una persona tiene un estado de ánimo muy bajo, así, bueno, definiéndolo bastante simple, más o menos a eso se refiere. También puede ser debido a una enfermedad grave en el sentido mental, como algún trastorno de la personalidad, del estado de ánimo, o incluso psiquiátricos o neurológicos, ¿no? A eso se refiere Schneiderman. O 4, a un intento suicida como medio de comunicación. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes o personas que pertenecen a alguna secta, por ejemplo, y se inmolan, ¿no? Están queriendo comunicar algo al mundo. Ha habido situaciones en las que constantemente no han estado tratando de decir, oye, pues mira, en este país o en este estado hay situaciones muy deplorables, estamos en pobreza, nadie responde a nuestra justicia, reciben muchas negativas hasta que finalmente es la única cuestión comunicativa que encuentran en un momento dado. Entonces, bueno, eso hace referencia como medio de comunicación. Bueno, como les comentaba al principio, eh, es un fenómeno que es hasta cierto punto tabú.
Por lo tanto, giran muchos mitos en torno a él. Estos son algunos de los más representativos que aglomeré aquí, pero hay muchos más. Estos son los que vamos a ir tratando de desmitificar el día de hoy. Por ejemplo, uno de ellos es que la persona que habla de suicidio difícilmente lo intenta o lo comete, ¿no? Dicen, ah, pues él está hablando nada más, ¿no? No, no creo que lo haga, simplemente está hablando. Y pues bueno, eso no es así. Una persona que lo está hablando probablemente lo puede llegar a pensar, a planear, incluso a instrumentar, es decir, a intentar. Otra es que los jóvenes que lo intentan están buscando atención, ¿no? Dicen, ay, pues nada más está llamando la atención, no le hagas caso, porque si no, ahí va a estar más empeñoso en esta conducta. Y pues es justamente lo contrario. Puede ser que sí estén buscando atención, pero más bien es un foco que hay que atender a tiempo y no antes de que se dé un desenlace pues letal. Es como cuando el coche nos da, por ejemplo, una pequeña señal de que no tiene gasolina, por ejemplo, ¿no? Tenemos dos opciones, la atendemos, le ponemos gasolina a tiempo o lo ignoramos hasta que nos deje ahí tirados o incluso, imagínense que vas en carretera, pues pasa algo aún peor. Entonces, esas señales son para atenderse, por eso están ahí. El tercer mito es que el suicida está definitivamente eligiendo la muerte más que la vida, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos esto, es algo que no nos va a ayudar a resolver porque vamos a decir, bueno, pues como ya se quiere morir, hay que dejarlo, ¿no? Ya para qué nos metemos en sus asuntos, son sus decisiones, ¿no? Pero como vimos hace un ratito con Freud, puede ser que no esté eligiendo la muerte, a lo mejor solamente quiere escapar del dolor o de una situación que en estos momentos no le encuentra resolución, pero probablemente en un momento de menor intensidad emocional lo pueda ver con mayor claridad y se pueda resolver. Otra es que toda persona suicida está deprimida, ¿no? Es verdad que gran parte de la población que instrumenta o comete el suicidio está deprimida, pero no es un efecto causal, ¿no? No por estar deprimido me voy a suicidar ni viceversa. Hay muchas otras cuestiones de comorbilidad. Como les decía, puede ser un trastorno de la personalidad, puede ser incluso un accidente, ¿no? De estas personas que a lo mejor no midió las consecuencias en algún deporte extremo, alguna situación así. Pero bueno, no alguien que se suicida necesariamente está deprimida, ni alguien deprimido necesariamente va a cometer suicidio. Otro es que la juventud hable acerca de este tema, va a incrementar el riesgo del comportamiento suicida y vamos a plantar las semillas del mismo, ¿no? Y pues es justamente lo contrario. A veces una persona solamente necesita un espacio para hablar y decir lo que está pensando, lo que, como desfogarse, como dicen por ahí, ¿no? Decir, oye, pues sí, yo lo he estado pensando por esto, no encuentro situación o solución a lo que me está ocurriendo en estos momentos de mi vida, qué bueno que me has preguntado, ¿no? Entonces es como, por ejemplo, cuando le enseñamos a los chavos a usar el condón, pues no le estamos diciendo, ve y úsalo ahorita, sino simplemente ten la información para que si algún día la necesitas, la sepas utilizar, la recuperes. Aquí es lo mismo, ¿no? Que sepas una información para que tú en algún momento dado, esperemos que no, pero más vale tenerla, a que decir, pues bueno, no sé ni por dónde, ¿no? No tengo idea alguna de este fenómeno. Y finalmente, pues que los niños no piensan en suicidarse, ¿no? Incluso lo escuchamos mucho de, no, pues cómo son niños, ellos ni siquiera se les ocurre eso, tan jóvenes, tienen mucho que vivir. Y pues eso lamentablemente también es un mito. En la literatura hemos encontrado reportes incluso de niños pues desde 6 años, imagínense, muy chiquitos que han cometido suicidio y lejos de achicarse el rango de edad, cada vez se va ampliando más. Entonces, por eso es importante tratar y hablar de todas estas cuestiones, que no se queden ahí, pues nada más en un rincón, ¿no? Compartirla. ¿Cuáles son las realidades entonces? Ya que vimos algunos mitos. Bueno, aquí les traigo algunos datos, ¿no? Por ejemplo, que la ideación y el acto suicida van a la alza a nivel Hispanoamérica, especialmente en México en los últimos 15 años. Esto de acuerdo
a la Organización Panamericana de Salud, que es como pues una subdivisión de la Mundial de la Salud, pero de nuestra parte geográfica. Entonces, a diferencia de países europeos que ha ido disminuyendo, aquí al contrario va cada vez mayor. Los más afectados son aquellos entre 15 y 24 años, jóvenes todos, ¿no? Y es la tercera causa de muerte en jóvenes. El medio más empleado es el arma de fuego, más de la mitad utilizan este método y es una situación multidimensional. No podemos hablar de que sea única causa, ¿no? Por ejemplo, pues enfermedad mental o recursos bajos o mm, desempeño académico, ¿no? Sino que todo eso está pues aglomerado, ¿no? En un caso de estos, el INEGI también destaca que 1 de cada 4 va a sufrir de salud mental, 1 de cada 4 jóvenes a lo largo de su vida. Y el debut de trastornos mentales a nivel mundial es de entre los 19 y 24 años. Particularmente en México es de los 15 a los 29 años de edad. O sea, es todavía más amplio. Puede ser como depresión, conducta suicida, consumo o abuso de sustancias o algún trastorno de la personalidad, a eso se refiere. Estos datos, pues bueno, nos dan cuenta de que es algo que se hace urgente de tratar. No podemos seguir haciendo como que no sucede nada, es algo que afecta pues a los jóvenes, a toda la población, pero particularmente a ese grupo. Algunos de los factores de riesgo es, por ejemplo, personas que forman parte de la comunidad de la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque pueden ser discriminados, discriminadas o discriminades por tener una identidad, una orientación o una expresión distinta a lo que normalmente o lo que normativamente se espera, ¿no? Incluso refiriéndose a ellos peyorativamente. Otro puede ser el efecto que tiene la violencia de género, especialmente hacia las mujeres. Hay veces en las que alguna cuestión en particular ya no le ve una salida y dice, pues bueno, mi única salida tal vez sea quitarme la vida, ¿no? Puede ser también otros, bueno, factores muy variables, ¿no? Como les decía, la edad, ya vimos más o menos dónde está el grueso de población, el sexo, a diferencia de lo que a veces se piensa, los más afectados son los hombres. La mayoría de los que mueren por suicidio son hombres. ¿Por qué? Porque sus métodos suelen ser más letales que los de una mujer y porque en un espacio social casi no se les da apertura para hablar. Es como, pues no expreses tus emociones, los hombres no lloran, mejor vamos por una cerveza. No hay ese espacio. Eso también genera una sobrecarga. La raza tiene que ver antecedentes familiares, ya sea por aprendizaje o por genética, factores culturales, sociales o psicobiológicos. También la disponibilidad de armas de fuego incrementa la probabilidad de que alguien muera por suicidio. Un cambio reciente de domicilio o eventos altamente estresantes, como puede ser divorcio pues de padres, adquirir o perder un nuevo trabajo, algún duelo reciente o complicado, pues esto de la pandemia ya para todos es un evento estresante. Y también pérdidas de algún padre, hijo o familiar cercano, uso de drogas, especialmente el alcohol, y el aislamiento social, ¿no? Esos son algunos de los factores que en la literatura se han encontrado con respecto a este tema. Ya más recientemente, en el 2007, un autor que se llama Thomas Joyner, es de Estados Unidos, desarrolló un modelo de cómo se da la muerte por suicidio. Él se interesó por este tema porque su mismo padre murió por suicidio, ¿no? Entonces, él de alguna manera intentó buscar la respuesta, ¿qué pasaba? ¿Por qué alguien se muere de esta causa? Y encontró 3 componentes fundamentales en las personas que han muerto por suicidio en una revisión que él hizo, y se daba cuenta que a pesar de los factores que acabamos de ver, había algunos que los presentaban todos y decía, pero es que no necesariamente son esos, ¿qué es lo que hay en común, no? Bueno, presentes como constantes encontró
la carga o sobrecarga, sentir que soy una carga para los demás, que estarían mejor sin mí. Otra es desesperanza hacia el futuro, pensar que las cosas no van a mejorar, que haga lo que haga, no va a ser nada mejor para mí, al contrario, puede incluso hasta empeorar, ¿no? Y finalmente en el que yo me estoy interesando es en este de aquí, que es el sentido de pertenencia frustrada, es como él lo llamó. Es decir, pues pensar que no soy importante o una parte integral de los grupos importantes para mi desarrollo, como pueden ser familia, escuela, amigos, ¿no? Grupos que para mí son importantes y pensar que pues da igual si estoy ahí o no, no, como que no pertenezco, no, no creo que esté, pues más o menos integrado, ¿no? A eso se refiere más o menos esta parte. Bueno, también hay otra cuestión que encontró Joyner de las personas que mueren por suicidio y lo denominó el modelo de riesgo suicida. Son dos cuestiones, ¿no? Esta es la primera que acabamos de ver hace unos momentos, es la sobrecarga percibida, porque a lo mejor no necesariamente es así, pero la persona lo percibe. Más su pertenencia frustrada se traduciría como yo deseo morir, ¿no? Las personas que desean morir, o yo deseo quitarme la vida, ¿no? Básicamente. Son las personas que desean el suicidio o escapar del dolor, como les decía hace unos momentos. Pero no es suficiente. Estas cuestiones, el desearlo, no es suficiente para que alguien atente de manera suicida contra su vida. Y pues él decía que estas son cuestiones que a lo largo de la vida de una persona pueden ir variando. O sea, a lo mejor en su adolescencia sentía que no pertenecía, pero más adelante sí, o viceversa, ¿no? Ahorita se siente sobrecargado porque le han pasado muchas cosas, pero después eso se puede modificar. Y pues bueno, finalmente la desesperanza, que bueno, que aquí no esté, también es algo que se puede modificar, ¿no? A lo mejor ahorita nos podemos sentir desesperanzados, ¿no? Porque decimos, no, pues ya para qué me hago ideas de que voy a regresar a la escuela presencial si no hay ni para cuándo, ¿no? A lo mejor esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿cuándo va a mejorar? Pues bueno, pero seguramente va a mejorar en algún momento, es algo que puede ir cambiando. Entonces, otra de sus aportaciones, tal vez la más original, fue esta, que encontró que las personas que están también en alto riesgo son las que han tenido o las que han adquirido a lo largo de su vida una capacidad de autolesionarse letalmente. Es decir, se traduciría verbalmente como yo puedo hacerlo, yo me puedo quitar la vida o atentar contra mi integridad vital o física, ¿no? Pueden ser por muchas cuestiones, ¿no? Desde personas que, pues han tenido que estar en situaciones de alto riesgo, no sé, pues por ejemplo, rescatistas que, pues bueno, tienen que poner en riesgo su vida hasta cierto punto, personas que han aprendido a tolerar el dolor a lo mejor por situaciones de abuso o por situaciones de anorexia, cuestiones de ese tipo, o por deportes extremos, también incluso por exposición a medios plásticos, es decir, la televisión o medios de este tipo que hacen que alguien esté expuesto a una especie de modelamiento de autolesión letal. Es decir, son personas que son capaces de cometer el suicidio. Igualmente decía, bueno, por sí mismo no nos explica por qué alguien se quitaría la vida. Y ya no se puede quitar. Alguien que ya aprendió esto, ya no puede desaprender. Es como decir, pues, ¿cómo desaprendes a leer? Pues no solamente que pase algo ahí extremo, pero algo que ya aprendiste no se quita. Estos son los que sí podemos modificar, ya no. La cuestión es cuando estos dos se combinan, la persona que lo desea con la persona que puede. Aquí están los que están en alto riesgo de muerte por suicidio o un intento severo, ¿no? Muy letal, bastante letal. Estos son los que más nos interesan porque, pues bueno, se combina el deseo con la capacidad, entendida como una habilidad, ¿no? Algo que aprendimos a hacer. Estos aquí es donde pues vamos a tratar de dirigir la mayoría de nuestros esfuerzos, tratando de modificar pues estas
partes, porque esta ya no se puede. Entonces aquí es cuando me surge esta parte de si eso se puede modificar, la parte de la pertenencia, la desesperanza y la otra cuestión que les mencionaba, ¿por qué no usarlos como factores protectores? En lugar de seguirnos fijando en los factores de riesgo, ¿por qué no potencializar unos factores protectores? Hill y Coles, que son unos investigadores que se han dedicado también a pues hacer la medición de estos tres de manera un poquito más rigurosa, sugieren que el desarrollo de programas de prevención del suicidio se deben enfocar en los factores más sobresalientes. Son estos tres que les acabo de mencionar. Puede ser que la sobrecarga percibida, la pertenencia frustrada o la interacción de ambos resulten los más prometedores para los programas para prevenir, basados en el modelo interpersonal psicológico del suicidio, ¿no? Que es el que desarrolló Joyner. Son estos circulitos que les acabo de mostrar hace unos momentos. Entonces, si eso se pudiera potencializar, posiblemente protegería a alguna parte de la población de cometer un intento muy severo. Bueno, ahora les voy a contar también un poco acerca de la parábola de la corriente y que tiene que ver con cómo a mí un poquito se me ocurrió esto. La parábola de la corriente más o menos dice algo así, ¿no? Dice que imagínate que tú estás en un río y de repente empiezas a ver que alguien se está ahogando y dices, no, pues le voy a ayudar, ¿no? Se está ahogando, le voy a tender una mano, no sé cómo le hago, pero lo saco. Ya le das ahí sus primeros auxilios y ya sobrevivió. Ah, qué bueno. Te vas satisfecho porque dices, ah, pues qué padre, logré salvar una vida el día de hoy. Y ya, un poco cansado, volteas a ver y hay otra persona que se está ahogando. Y dices, bueno, todavía tengo energías, voy a ayudarle. Lo sacas como puedes, misma historia, y dices, bueno, ya más satisfecho porque salvé a dos personas, pero más cansado porque ya son dos personas. Y ves que de todas formas se siguen ahogando y dices, ¿por qué hay tanta gente aquí ahogándose, no? Y le empiezas a hablar a los demás, oigan, ayúdenme, pues aquí hay mucha gente que se está ahogando, los tengo que sacar, no los puedo dejar ahí muriéndose, y pues cada vez más cansado, más gente ahogándose, hasta que se empieza a hacer algo muy grande. Y de repente te preguntas, pues, ¿por qué hay tanta gente que se está cayendo al río y se está ahogando? Tengo que hacer algo para que se dejen de caer y no se ahoguen. Y empiezas a subir río arriba, así como está la corriente hacia arriba, y te dicen, oye, pues ¿a dónde vas? Necesitamos tus esfuerzos aquí, que la gente se está ahogando en la crisis. Y tú dices, pues voy a ir a ver allá arriba, porque hay tanta gente que se está cayendo y se está ahogando, o quién nos está aventando para que esté sucediendo esto aquí ahorita. Entonces, bueno, justamente, bueno, lo saqué de una página que se llama Spencer Thomas y United Suicide Survivors International, que es un programa que se ha dedicado un poquito a desarrollar también este modelo interpersonal, pero en trabajadores. No tiene mucho que lo descubrí, pues bueno, tiene esta explicación de por qué es importante hacer programas preventivos. Entonces, bueno, por ejemplo, como vieron o escucharon un poquito en mi presentación, soy voluntaria del CREAS, que atiende crisis y emergencias. Aquí estamos, eso está muy bien, es necesario, no podemos eliminar esa parte porque aunque por más que reduzcas pues las crisis y todo esto, siempre va a haber gente, ¿no? Que de alguna manera lo intente o muera y caiga en crisis, eso es normal, pero no deberían ser la mayoría. Entonces, así hay que tratar de ir hacia arriba, ¿no? Reducir el acceso a métodos letales, normalizar el dar ayuda, eso pues más o menos ahí lo vamos haciendo, pero todavía es algo cultural que hay que ir haciendo entre todos. Procurar a las poblaciones que están en riesgo y promover la resiliencia, ¿no? Eso es a toda la población, pues, para que no se vayan cayendo, que no vaya pasando eso. Creo que es algo que más o menos se ha hecho visible en esta pandemia, ¿no? Eh, pues el encierro, el estar así todos aislados uno del otro, pues pérdidas de cualquier tipo, descubres, ¿no? Que a lo mejor no eras tan fuerte como tú creías y pues ¿qué pasa? Que te empiezas a caer así en el río, ¿no? Entonces hay que tratar de hacer algo para que
protejan de que no te vayas cayendo así hasta el infinito, sino que pues de algo te puedes agarrar, ¿no? Por ejemplo, crear un sentido de pertenencia, eliminar el estigma, desarrollar la resiliencia, fortaleza mental y bueno, una cuestión también que se conoce como alfabetización en salud mental, que es un poquito así, ¿no? Como esto, es decir, pues que estemos hasta cierto punto familiarizados con este tipo de cuestiones, que lo identifiques en ti mismo. Bueno, entonces, ya ahí más o menos les expliqué algunas cuestiones, cómo es la teoría del suicidio y este tipo de prevención. Entonces, de ahí que surge, bueno, pues una propuesta que se me fue ocurriendo a lo largo de este tiempo. Ya tiene algunos años que estoy ahí en el CREAS. Entonces, nos dábamos cuenta que en el examen médico automatizado, que es el que se hace para primer ingreso de los alumnos, pues eran muchísimos, incluso antes de la pandemia, los que llegaban con ideación o intento o conducta suicida previos. Eso quiere decir que pues mucho antes de que ellos lleguen a la universidad, pasan eventos que generen en ellos este tipo de ideas o de conductas. Así que yo pensaba, ¿qué se puede hacer antes de que ellos lleguen así ya a la universidad, ¿no? Tan pues jóvenes a los 18 años con este tipo de conductas. Bueno, pues antes de eso, ¿qué hay? La educación media superior. Entonces así fue como dije, ahí en esos años se ha de poder hacer algo, que además son cruciales para la vida de muchas personas, ¿no? Es cuando pues aprenden muchos a ser amigos, deciden qué carrera estudiar, a lo mejor algunos tendrán que irse a otra ciudad, ¿no? Por lo mismo, dejar a su familia de origen, algunos pues tienen su primera relación amorosa o sexual también, y unos incursionan en lo que es el consumo de sustancias, ¿no? Entonces es un periodo más o menos crítico para el desarrollo de las personas en el que se puede intervenir o se puede hacer algo para que pues después de eso no lleguen con pues ya una crisis pues incluso severa, ¿no? Entonces, partiendo de lo que según la Organización Mundial de la Salud propone, hay 4 estrategias que han demostrado gran efectividad en la prevención del suicidio, como controlar el uso de armas de fuego, pedir a los medios de comunicación que no compartan información explícita de métodos de suicidio, por ejemplo, de artistas que han muerto por suicidio, ¿no? A veces son muy explícitos, eso, bueno, que eviten hacerlo porque se puede dar un efecto de contagio. Monitorear el consumo de alcohol y otro es entrenar a las escuelas en habilidades socioemocionales, que es justamente esta en la que yo más o menos me estoy desempeñando estos últimos, pues ya año, que bueno, esta parte fue la que me pareció importante porque en las escuelas tienes un grueso de población importante que se puede atender y que están ahí básicamente cautivos, ¿no? Ahí los tienes y se pueden hacer las intervenciones un poquito más constantes, llevarlas a término. Así que, bueno, ¿qué es la educación socioemocional? Bueno, la educación socioemocional son educar básicamente en habilidades sociales y emocionales. La OSD inició sus estudios en este tema para obtener evidencia de qué habilidades socioemocionales tienen los jóvenes en la escuela. Mucho se ha hecho con respecto a habilidades cognitivas, sumar, leer, bueno, matemáticas y lectoescritura así a grandes rasgos, pero no mucho con respecto a habilidades sociales o emocionales. En primera, porque les ha costado hasta cierto punto definirlas operacionalmente, ¿no? Como ha sido en el caso de las otras. Y porque son más difíciles de medir que, por ejemplo, el PISA, ¿no? Que ese es de habilidades académicas, pues bueno, ahí sabes sumar o no sabes sumar, pasaste o no pasaste, comprendiste la lectura o no. Aquí es un poquito más difícil, bueno, partiendo de esto, de que ha sido no tan sencillo definir las habilidades sociales y las emocionales. Pero bueno, ya posteriormente, más o menos recientemente, en 2015, las definieron como las capacidades individuales que pueden ser manifestadas en patrones de pensamientos, sentimientos y comportamientos,
También se desarrollan mediante experiencias de aprendizaje formal e informal y también son conductores importantes de resultados socioeconómicos en toda la vida individual. O sea, que una persona que ha logrado desarrollar estos elementos socioemocionales, a largo plazo va a lograr obtener un buen puesto laboral y va a poder obtener también un buen desempeño en su vida general. No nada más se queda en algo académico, sino que le va a dar a largo plazo resultados. Bueno, también en este estudio se favoreció el término de habilidades socioemocionales porque indican la posibilidad de cambio y desarrollo, ¿no? Una habilidad no va a ser algo que se va a quedar estático, sino que se puede ir desarrollando, modificando, adquiriendo a lo largo de la vida. Y bueno, ellos ponen así la analogía, ¿no? Como si tuvieras una pequeña caja de herramientas y le puedes ir metiendo tú constantemente otras cosas. No se va a quedar con la que naciste, así ya te quedas. Pues no, justamente lo contrario, vas aprendiendo nuevas cosas y desarrollando. Entonces, estos que ellos eligieron para medir, como les decía, es algo maleable y son potencialmente objetivas para intervenciones en los estados o para programas, ¿no? Entonces, bueno, pertenecen a diferentes dominios, bueno, más bien conectados a comportamientos de las personas, de su salud física o mental. Y, por ejemplo, la parte de responsabilidad se relaciona inversamente al uso de drogas, suicidio o violencia. O sea, entre más responsable es una persona, menos drogas va a consumir o menos propensa va a ser, menos conducta suicida va a presentar y menos conductas violentas va a manifestar a lo largo de su vida, ya sea contra otros o hacia sí mismo. También tiene que ver porque se conjugan con los logros académicos de las personas y son críticos para la juventud. Juegan un papel importante en sus logros, como por ejemplo la habilidad de regulación emocional, que es un predictor significativo de sus logros académicos. Aquí los podemos ver más o menos gráficamente hablando. Aquí está, ¿no? El desarrollo de responsabilidades. Aquí está responsabilidad, el que está inversamente eh, relacionado con el suicidio, ¿no? Por ejemplo, nos interesaría también aquí potencializar como ven, está en el mismo grupo de autocontrol y persistencia, ¿no? Y bueno, algunos otros están todos juntos porque van de la mano. Bueno, aquí también entonces entra la importancia del docente. Como les decía, el entrenamiento sería pues en escuelas, habilidades emocionales en las escuelas. Por eso tiene una importancia. Puede aparecer como una figura de rescate si se forma en cuestiones como protocolos de ataque escolar, suicidio o algunos otros entrenamientos para negociar. Esto, pues bueno, ya se ha demostrado sobre todo en la escuela de Estados Unidos, pero también en otros países, en las que si el profesor aprende a negociar con el alumno que esté presentando alguna conducta, por ejemplo, suicida, lo persuada de no cometerlo, ¿no? O no cometer un ataque escolar. Siempre va a poner en primer lugar su vida propia, segundo lugar la de su alumnado y tercer lugar, pues la de la comunidad escolar en general. Aquí, bueno, también es importante porque una función fundamental del profesor es desarrollar una clase con un sentido de pertenencia en el que el grupo se sienta seguro y con bienestar. Joyner, como ya más o menos les decía, define un sentido de pertenencia frustrado como una experiencia de estar alejado o separado de los otros, no siendo una parte integral pues, de familia, círculo de amigos o cualquier otro grupo. Entonces, en contrasentido, podemos definir al sentido de pertenencia, a lo mejor logrado o sí satisfecho, como sí sentirse una parte integrante, experimentarse como valorado dentro de los grupos importantes, ¿no? La familia, los amigos, la escuela, ¿no? Experimentando cercanía con los demás. Alguien que siente una pertenencia frustrada, aunque físicamente esté o en el Zoom, ¿no? Porque ahora es así, cercano a sus compañeros mentalmente o su percepción, su experiencia es de que está a miles de kilómetros.
A lo mejor está ahorita con su familia físicamente, ¿no? En la casa, porque están ahí todos, pero su experiencia es como si estuvieran del otro lado del mundo. No se siente que sea integral de ese grupo. Y pues bueno, históricamente hablando, los humanos siempre hemos tenido esa necesidad, es lo que nos hizo humanos, una de las partes que nos hizo humanos, ser, eh, conformar un grupo con otras personas y sentirnos integrantes del mismo. Bueno, en síntesis, una de las competencias docentes podría ser pues mantener un clima de clase adecuado, promover un sentido de pertenencia, desarrollar estima personal y pues una tarea fundamental podría ser mediar o facilitar la relación sana y asertiva tanto entre los alumnos como entre el profesor con los alumnos, los directivos, entre pues, básicamente la mayoría de involucrados posibles, y pues bueno, para potencializar las habilidades de los jóvenes y puedan garantizar el desarrollo de competencias no solamente cognitivas, sino también socioafectivas, como les decía. Bueno, con esto que más o menos les he expuesto, se pudo llevar a cabo un pequeño estudio piloto que nos permitió conocer si el fenómeno se presentaba, o sea, si se presentó, es decir, si es consistente lo que está en la literatura con lo que se presenta actualmente hablando. O sea, si está una relación entre, si hay conducta suicida, también hay pensamientos y hay personas que se sienten con un bajo sentido de pertenencia, que no, frustrado, como diría Joyner. También se correlacionó con la conducta suicida y esto me va a permitir más adelante consolidar manuales, actividades y contenidos para aplicarlos en una especie de taller extracurricular, preferentemente intensivo, con un enfoque psicoeducativo para que los profesores puedan conocer lo mínimo del tema y lo puedan aplicar en su grupo. Y bueno, también los alumnos que participen en este taller, así como hacer seguimiento de los casos. O sea, no nada más es hacer la medición para saber si el fenómeno está ahí, sino que realmente las personas que tienen esta necesidad o los participantes que han tenido esta necesidad, pues se puedan ver beneficiados, ¿no? No es nada más, pues ya te voy a sacar el dato y poner ahí en mi tesis, ¿no? Porque pues no se trata de eso, sino de retribuirles algo y un bienestar para su vida, para su calidad vital. Entonces, y bueno, hacer una segunda medición, es decir, a largo plazo, qué efectos va a tener en ellos. Si nada más fue durante el taller que les benefició o a largo plazo también les generó algo, ¿no? Bueno, así rápidamente, esta es la muestra de los participantes del piloto. Fueron 152 participantes, de las cuales 105 fueron mujeres, de 14 a 17 años fueron 95, 18 a 20, 51, la mayoría, pues bueno, en el grupo de edad que les presentaba hace unos momentos, de diversos semestres, y 97 pertenecían al Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM y 55 al Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Aquí están los puntajes que encontré, que encontramos, fueron 54.4% por encima de la media teórica. O sea, el máximo puntaje eran 60 puntos, más de la mitad puntuaron arriba de 30, es decir, que más de la mitad de las personas que contestaron este cuestionario que hicimos, o sea, más de la mitad de esta muestra, se siente que no pertenece a ningún lado, tiene una pertenencia frustrada, cree que no es una parte integrante de sus grupos importantes, cree que es indiferente para sus personas cercanas. Pues la verdad es más de lo esperado, ¿no? Son más de la mitad y bueno, eso puede ser que todavía incremente un poquito. Y además sí se correlacionó con la conducta suicida. Se correlacionó con un ítem que dice, se han estado a punto de quitarse la vida. Imagínense, ¿no? Personas jóvenes, la mayoría entre 14 y 20 años, bueno, aquí un piquito de 21 más, pero
entre 14 y 20 años han estado a punto de quitarse la vida, ¿no? Aquí, pues bueno, tal vez nos habla de un indicador de que tienen esa letalidad aprendida y además este factor del no pertenecer. Quiere decir que están en esa parte de intersección entre los dos circulitos que les mostraba. Por eso es importante hacer estos seguimientos. Es, bueno, significativa, quiere decir que sí, estadísticamente es importante. Por lo cual, bueno, se puede concluir a grandes rasgos lo siguiente, ¿no? Que el suicidio, pues, es el peor desenlace de cualquier sintomatología o trastornos emocionales o mentales. Por la mayoría, pues, a estas alturas ya tienen solución o tratamientos, ¿no? La depresión, los trastornos de personalidad, se pueden llevar muy bien con tratamiento ya sea psicológico, farmacológico o una combinación de ambos. Por eso el suicidio, pues bueno, no es la mejor respuesta. La calidad de vida de las personas, pues puede mejorar. También, pues bueno, siempre tiene un efecto negativo en los sobrevivientes. En cualquiera de los casos, pues tiene un efecto negativo para quienes quedan, ¿no? Se sienten culpables, piensan, pues cómo no me di cuenta antes, debí haber atendido esta señal, me dijo y lo dejé pasar, ¿no? Hay personas incluso que pueden empezarlo a imitar en su círculo cercano o incluso en la escuela. Si alguna vez vieron la serie de 13 razones, pues ahí más o menos lo ilustra cómo sucede esto, este efecto como de contagio cuando alguien muere por suicidio. Entonces en la escuela, pues se empieza a replicar. Entonces lo más pronto posible, si es que llega a suceder, hacer la contención o la posvención. En Japón, por ejemplo, hay programas así muy difundidos en las escuelas y a nivel nacional para evitar el suicidio, porque siempre hay este tipo de efectos, para evitar que en los alumnos sobrevivientes o familiares sobrevivientes queden otros remanentes de salud mental o de otro tipo. También genera una carga considerable a nivel socioeconómico en las comunidades que afecta. Como les decía al principio, son personas de entre 15 a 29 años, ¿no? Hablando de México. Pues la mayoría en edad productiva o en edad escolar. O sea, esta parte de salud mental afecta pues a que no rindas bien en la escuela, no rindas bien en el trabajo, tengas mal desempeño académico, no veas bien tus oportunidades. Entonces, pues bueno, claro que va a tener una carga socioeconómica negativa, ¿no? Todos los resultados académicos pues saliendo bajos, y bueno, todo lo que implica en ese sentido. Bueno, aquí se habla del papel esencial que pudiera llegar a tomar el profesorado, convirtiéndose en una figura de rescate para los alumnos. O sea, no solamente vamos a, ya los profesores en el siglo XXI, no nos podemos quedar pues vamos a transmitir contenido y ya, ¿no? Porque ya es una sociedad diferente, tenemos que involucrarnos de diferentes maneras. Las relaciones ahora son distintas. Esta pudiera ser una de ellas. No podemos dejar de lado pues, las posibilidades que una institución o la escuela nos puede brindar para resolver problemas de este tipo, ¿no? Puede ser de muchos, pero en este caso yo elegí algo así más enfocado en esto. Eh, ¿Por qué? Pues porque los docentes tenemos acceso cara a cara con grupos grandes de población mucho tiempo y a veces somos el primer contacto para los alumnos o las alumnas. A veces dicen, no, pues ¿cómo le voy a decir a mi papá? Va a decir que si estoy loco, que por qué no aprovecho lo que me está dando, que si me está mandando a la escuela, ¿cómo estoy pensando esas tonterías? ¿No? ¿Qué le digo? Pues al profe, ¿no? Al que más o menos me cae bien, al que me escucha, al que está ahí más o menos preguntando, ¿cómo están, chavos? ¿No? No sé lo que quieran, pero que ya saben que a ese le puedo decir. Entonces, no quiere decir que pues ya les vamos a dar terapia, ni mucho menos, sino que vamos a saber a dónde canalizarlos o hacer a lo mejor hay algo pues mínimo como esto sentido de pertenencia para que ellos se sientan una parte integral, fundamental, ¿no? A veces hay incluso así, bueno, de lo que a veces escuchamos en el CREAS, ¿no? Preguntamos, oye, ¿qué es lo que todavía te tiene aquí? Y pues es eso, el sentirse parte integral de un grupo.
incluso aunque sea un grupo de 2 personas, ¿no? No, pues es que mi mamá, yo no sé qué pensaría mi mamá si me voy. Sé que se sentiría triste. No, pues como sea, pero el profe, ¿no? Siempre está ahí al pendiente y, ¿no? ¿Cómo le va a decir eso? O no sé, mi pareja, ¿no? Así, un grupo que, pues bueno, entre más grande, mejor, que nos haga sentir parte integrantes. Entonces, por lo tanto, prevenir y disminuir la conducta y el acto suicida puede potencializar un factor, que en este caso es el sentido de pertenencia, pues lograda, eh, como protector. Ese sería el factor protector, la pertenencia lograda, a partir de lo que les explicaba de la teoría psicológica interpersonal de Joyner, ¿no? Así la delineé aquí. Esto puede ayudar a minorar los efectos letales en la población estudiantil y los posibles riesgos para los sobrevivientes, ¿no? Para toda la comunidad, porque no nada más va a afectar a su círculo ahí de compañeros, sino pues, incluso a toda la escuela. A veces nos ha pasado así que nos toca ir a dar conferencias de guardianes a bachilleres o cosas así, porque hubo un caso de muerte por suicidio y pues toda la escuela terminó afectada, hasta los maestros, el director, o sea, es algo pues así, ¿no? Como potencial. No sabemos qué alcances pueda tener. Entonces, pues más vale, como ahora sí que, como dice el eslogan, ¿no? Prevenir, porque como les enseñaba en la figura del río arriba, pues bueno, disminuir en la medida de lo posible los que se vayan a ir a ese embudo, ¿no? De crisis, de intento letal, o pues ahora sí que la misma muerte, ¿no? Y se puedan replicar sus efectos. Pues bueno, eso sería todo por mi parte. Les dejo ahí mi correo por si alguien me quiere contactar. Tengo una página de Facebook y la portada del libro de Thomas Joyner, que fue mi referencia principal. El libro se llama así porque la gente muere por suicidio y donde describe pues a mucha mayor profundidad y claridad este modelo con sus respectivos componentes. Entonces, pues bueno, gracias a todos por su atención y pues ya ahora sí podemos pasar a las preguntas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Iniciaremos con la ronda de preguntas. En tanto se tiene un problema de internet. Licenciada, ¿por qué se cree que se han incrementado los suicidios en personas cada vez más jóvenes? Ok. Bueno, es un dato duro, sí, se tienen, pues se han realizado, ¿no? Estos estudios en la OPS, el INEGI y diversos organismos. Y bueno, alguna de las causas o explicaciones que se ha dado en el caso de aquí de Hispanoamérica es porque pues hay mucha carga social en el sentido de que hay muy poco empleo, no hay oportunidades, o también personas que a lo mejor antes tenían más o menos cierta solvencia económica, la pierden. O sea, en los estudios se ha visto que alguien que ya ha tenido como un nivel económico bajo pero constante, no le afecta. Pero alguien que tuvo niveles más o menos medianos y luego bajos, eso sí puede hacer que genere hasta cierto punto, eh, pues, ideación, ¿no? Porque tenía algo y pues se pierde ese estatus que ya había más o menos desarrollado. Sobre todo, bueno,
ahorita no sabemos a ciencia cierta qué efectos vaya a tener la pandemia, pero ha sido bastante común, ¿no? Perder trabajos, casas, muchísimas cosas materiales que, aunque no queramos, sí afectan la salud mental. ¿Qué más ha afectado? Pues bueno, la parte económica, la parte educativa, que también está más o menos saturada. Lo podemos ver en nuestra misma universidad, ¿no? Un lugar pues, está peleado por muchas personas. Y eso también puede generar en los jóvenes este tipo de ideación. Y pues el uso y consumo, abuso de sustancias. Mm, por ejemplo, ¿no? En el caso del alcohol, que es el que más se ha relacionado, bueno, tiene que ver con su accesibilidad, pero también porque es un depresor del sistema nervioso central y algunas combinaciones muy específicas de drogas se ha visto que tienen efectos para que la persona como que le dé ese efecto impulsivo, ¿no? Pues estoy aquí en el techo y pues no va a pasar nada, ¿no? Ya me aviento y pues a la mera hora pues sí le pasa, ¿no? Porque sigue siendo una persona. Pero en esa situación eh, pues como de estar fuera de sí por las drogas, termina pasando eso. Y bueno, que muchas de estas sustancias ni siquiera son de buena calidad. Al ser ilegales, pues obviamente no tiene control de calidad, quién sabe qué sea, y pues tiene efectos también en las decisiones. No es lo mismo decidir así más o menos lúcidos que bajo el efecto de alguna sustancia, ¿no? Y pues bueno, también como les decía, la parte de imitación, ¿no? Que se muere un artista por suicidio y ya, pues ya lo comunican mal los medios o inadecuadamente, pues van y lo repiten grandes grupos de jóvenes o los medios plásticos, ¿no? Es decir, las series, la televisión, ahora con esto del internet, pues ya es más difícil de controlar a veces que están viendo los chavos y pues bueno, estar expuesto a este tipo de eventos violentos pueden ser que contribuyan a este incremento en los últimos años. Así de grandes rasgos, más o menos eso sería. Ok, muchas gracias, licenciada Adriana. También tenemos otra pregunta que dice, ¿qué bases, áreas o temas debería contemplar un taller para la prevención del suicidio? Bueno, aquí más o menos yo me enfoqué en lo que es la parte de incrementar el sentido de pertenencia, pero bueno, así como cosas muy básicas que podrían ser, a lo mejor si eres docente y lo vas a dirigir a pues, un grupo de alumnos, podría ser así, lo muy fundamental, conocer lo básico de depresión, ¿no? Por ejemplo, este, qué significa depresión, cómo la identifico, cómo la identifico en otra persona. Otro podría ser cómo identificar señales así muy generales de suicidio, ¿no? En el CREAS, ahí está el YouTube, CREAS Iztacala, pueden buscar así, guardianes de emergencias psicológicas, y ahí viene así muy sintetizado en una conferencia de 1 hora, este tipo de elementos, eso lo podrías meter en un taller de este tipo. Es algo que no está dirigido específicamente a profesionales de la salud, sino al contrario, es para todo público, que todos sepamos lo más básico de lo que es pues este fenómeno y señales muy rápidas, ¿no? De, pues ya detecté, ahora ¿qué hago? Una plática y lo canalizo a dónde, ¿no? Llevarlo a un sitio que lo puedan atender. Y pues bueno, esos así como muy fundamentales. En resumen, lo muy fundamental o básico de la depresión y pues esta parte de guardianes de emergencias. Ok, muchas gracias, licenciada. También nos preguntan, ¿hay evaluaciones de detección temprana de ideación suicida en niños o adolescentes? Pues hay un instrumento que se llama el Mini Mental. Bueno, el nombre está en inglés, pero en español se traduce como Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional y ahí tiene una página específica para esta parte de la ideación. Entonces ahí en menos de 5 minutos puedes evaluar rápidamente si lo ha pensado, lo ha intentado o lo está planeando para que canalices rápidamente. O sea, son preguntas muy sencillas que puedes hacer, pues no, sin temor a que, ay, ¿cómo le voy a preguntar eso? ¿No? Al contrario, hay que ponerlo en una
balanza, o sea, ¿qué prefieres, que alguien se incomode por tu pregunta o al contrario, pues salvar una vida, ¿no? Canalizarlo a un lugar adecuado? Entonces, pues ese podría ser un filtro muy, muy sencillo y que no requiere mucha capacitación para aplicarlo. Ok, muchas gracias. También nos preguntan, ¿también puede haber ideación suicida en los adultos mayores y por qué? Sí, pues puede haber, como les decía, el grupo de edad que ha presentado este tipo de ideación o de conductas, lejos de reducirse, al contrario, se ha aumentado más, les decía, desde 6 años, y en cambio en los viejitos, bueno, en las personas mayores, adultos mayores, hasta 80 años es lo que he revisado ya más recientemente, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, una de las cuestiones, por esta parte que les decía, ¿no? Sentirse una carga. Muchos ancianos a esa edad pues ya tienen enfermedades crónicas o muchas cuestiones que dicen, no, pues ya, ¿para qué estoy aquí? Nada más soy una carga para mi familia, les estorbo, nada más tienen que estar gastando, o les diagnostican algo, ¿no? Como Alzheimer o alguna de este tipo, una demencia, y dicen, no, pues yo no quiero llegar al momento en el que ya pierda la razón o no sepa ni qué está pasando. Entonces, antes de que eso suceda, pues ya mejor decido yo. Esas son algunas de las que están más documentadas, estas dos cuestiones en personas de la tercera edad. Ok, licenciada, muchas gracias. Otra pregunta interesante es, ¿cómo influyen los antecedentes familiares en el suicidio? Bueno, es una cuestión compleja porque pues es así como el debate infinito, ¿no? De naturaleza o aprendizaje, ¿no? Pues son ambas, un poco de ambas. No sabemos qué tanto es genética, no sabemos qué tanto es la parte de aprendizaje, pero sí puede haber una cuestión de aprender algunos patrones de comportamiento. Y comportamiento pues se entiende también pensamientos, cosas, y la parte de genética, ¿no? Pues ha habido en algunos este, estudios biológicos que encuentran, ¿no? Que tienen que ver con esta parte neuronal relacionada a lo mejor con el líquido cefalorraquídeo, algunos genes o algunas cuestiones así ya, pues un poco fuera de mi entendimiento, la verdad, pero que sí tienen que ver ambas cuestiones, la biológica y la de aprendizaje, ¿no? Incluso en algunos familiogramas de este tipo de casos se ve, ¿no? Como que se repite cada tercera generación, ¿no? El abuelito sí, pero los hijos no, porque pues como si mi abuelito murió, o sea, el papá murió de suicidio, pero el hijo sí, así, ¿no? Como que se brinca una. Entonces sí, esa más o menos es una interacción de ambas partes, la parte genética y la parte de aprendizaje. Ok, muchas gracias, licenciada Adriana. También nos preguntan, cuando el entorno sociocultural influye como la desintegración familiar, el desempleo, narcotiendas en el barrio, etcétera, ¿cómo apoyar a las personas con ideas suicidas teniendo todas estas problemáticas en el entorno? Pues sí, es un problema bastante complejo, ¿no? Porque no podemos ir contra esas cuestiones que obviamente van a abonar a la desesperanza, a la sensación a lo mejor de sobrecarga. Pues bueno, hay que hacer lo posible en esto que yo propongo con la parte de pertenencia, ¿no? A lo mejor hay grupos más saludables o más funcionales para el joven que le pueden ayudar a no integrarse a uno a lo mejor de narcotráfico, ¿no? Puede ser un grupo religioso, un grupo deportivo, un grupo escolar, que pues sí, obviamente es una presión ahí social que pues es bastante compleja y a veces parece muy difícil ir en contra de eso, pero justamente es un poco de lo que trato de hacer en esta propuesta, que si hacemos una pequeña comunidad de pertenencia, puede ser que sirva un poquito como protector, no tanto, pues sí, obviamente no vamos a eliminar todo eso, pero puede ser que medio amortigüe, al menos esa es mi hipótesis. Así es, muchas gracias. También nos dicen, ¿existe o ustedes manejan algún manual o material para los docentes en el tema de suicidio?
Pues como tal, de este tema en particular, apenas estoy por desarrollarlo, pero en el canal del CREAS Iztacala hay así varios videos que están más bien orientados a la intervención en crisis, pero por ejemplo, este de guardianes de emergencias psicológicas, ese es así, pues para el público en general, y en docentes también lo pueden aplicar muy bien. Dura 1 hora, 2 horas, y ahí te puedes incluso comunicar para que te den tu constancia de que ya lo tomaste y pues vean que sí estás enterado del tema. Excelente. También nos dicen, ¿cómo poder dejar de normalizar tanto la depresión y a su vez el suicidio, considerando que en ocasiones los familiares o la sociedad lo ve como algo normal? Pues ahí es, pues sí, igualmente algo que hay que ir haciendo poco a poco, ¿no? Como tratar de ser, una parte podría ser hacer un ejercicio autorreflexivo, ¿no? O autocrítico, de a ver cómo me estoy refiriendo yo incluso a mi propio estado de ánimo, ¿no? Mm, pues es normal sentirme mal todo el tiempo, o es normal que me sienta decaído todo con cada cosa que tengo que hacer, pues bueno, probablemente no. Por ejemplo, a veces, pues sí, hemos normalizado por pues mala suerte o como le quieran llamar, estar mal, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, si nos duele la cabeza, pues me tomo un analgésico o algo, ¿no? Pero ya si me empieza a doler diario, pues digo, no, pues esto como que no está bien, ahí hay algo que me da un indicador. Pues con nuestra parte emocional más o menos podría ser lo mismo. Así como 3 cosas muy básicas que nos pueden ayudar a entender que está siendo a lo mejor no muy saludable es, si una emoción o una cuestión es muy intensa, a lo mejor no sé, me enojo muchísimo, me enojo diario, es decir, muy frecuente o muy duradero. A lo mejor no me enojo diario, pero cuando me enojo me dura 2 días, ¿no? Eso podría ser una indicación de que a lo mejor no necesariamente, o de que ya nos está impidiendo hacer nuestras actividades cotidianas, ¿no? De, pues no sé, de repente sí hay días en los que todos decimos, ay, no me quiero levantar, ¿no? Pues bueno, por un día no pasa nada, ya después te pones al corriente, pero si ya todos los días no estás entregando tareas o no vas a la escuela porque pues no te dan ganas de conectarte o ya hay gente así, ¿no? Dice, no, pues es que se me olvida comer o no me dan ganas o como porque sé que tengo que hacerlo, pero pues si no, ahí me podría pasar la vida, ¿no? Entonces así, cuando algo así como que yo he reflexionado en estos tiempos es, pues pregúntate, ¿no? Si estás viviendo, o sea, vivir significa estar bien, sentirte feliz o pues pleno con lo que estás haciendo, que medianamente te llena, o si solamente estás sobreviviendo, ¿no? O sea, estás ahí nada más yendo porque así te va llevando la vida, como por inercia, ¿no? Entonces, si nada más estás sobreviviendo, pues a lo mejor ahí hay, como les decía, ¿no? La indicación de que no hay mucha gasolina, pues tienes que atender antes de que el carro te vaya a dejar tirado, ¿no? Pues así más o menos una pequeña analogía. Muchas gracias, licenciada Adriana. Otra pregunta es, ¿qué tanta relación hay con una conducta suicida latente y las características propias de los adolescentes? Bueno, ese es un problema muy grande porque a veces pensamos que ser adolescente es estar mal o estar, este, pues así, como en esta, mal emocionalmente hablando, y no es así. Hay incluso un libro, no me acuerdo del autor, pero se llama algo así de, este, la enfermedad de la adolescencia o algo así. Es de corte psicoanalítico, pero así describe, ¿no? Que aquí en Occidente tenemos esa idea de que ser adolescente es un periodo de crisis y de malestar y, pues es que está en la punzada, ¿no? Y eso no es normal. Eso es al contrario un indicador de que ahí hay algo que debemos pues atender. Mucho de esto viene pues desde hace muchos años, ¿no? Más o menos desde la época de Durkheim, con literatura de ese entonces romántica, por ejemplo, del joven Werther, por ejemplo, de Goethe, que describía así el caso de un chavo deprimido. Bueno, es una novela que describe eso y pues como que se empezó a normalizar desde ahí. Pues sí, ser adolescente es estar deprimido, todo el tiempo triste y pues no es justamente lo contrario. Bueno, o sea, no que tengas que estar feliz todo el tiempo, pero
pues sí, más o menos funcional en tus actividades. Entonces, incluso, bueno, como tomando otras cuestiones, Margaret Mead, en un estudio que hace en Samoa de la adolescencia, un poquito pues desde su perspectiva, ¿no? Hace más o menos como 100 años, pero ella describe pues aquí, en este lugar, los adolescentes transitan pues sin sufrimiento alguno, o sea, son felices, nunca están como en Occidente, ¿no? Que parece un castigo y algo horrible de, no, pues es que ya soy adolescente, ya mi hijo va a ser adolescente, qué horror, ¿no? Pero pues sí, ella describe básicamente eso, que ahí la transición es muy pacífica. Entonces, pues el explotar, el que no pueda dormir, el que se sienta triste todo el tiempo, o el que no se pueda relacionar con personas, pues no quiere decir que sea una persona o un adolescente funcional. También, bueno, desde mi perspectiva tiene que ver mucho con el adultocentrismo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? De, no, pues los únicos funcionales somos los adultos, ¿no? Pues, él está adolescente, ¿qué vas a ver, no? Y déjalo que, si se siente mal, pues no pasa nada. Pero si fuera un adulto que se siente así, que ya tiene que ir a trabajar, pues no, ahí ya cambiaría la cosa, ¿no? Entonces, pues, más o menos, sí, no es lo ideal que alguien esté sufriendo o teniendo dolor por la vida, tenga la edad que tenga, ¿no? Entonces, pues bueno, hacer esa aclaración y pues qué bueno que hicieron la pregunta. Excelente. Otra pregunta interesante es, ¿cómo es el abordaje de la familia de una persona que se suicidó? Bueno, ahí a veces se hace algo que se conoce como autopsia psicológica y consiste en estudiar, pues así, ¿no? Como el entorno o el espacio más próximo de la persona que murió por suicidio. Y bueno, esto también se tiene que hacer a veces para descartar que no haya algún delito o algo así, si dejó alguna nota, si presentaba ya señales previas, ¿no? De este tipo de conductas. Entonces, pues también un poco dependiendo de la configuración familiar, pues se tienen que hacer las respectivas intervenciones para que justamente, pues van a tener estas ideas de culpa, ¿no? Pues debí haberme dado cuenta, ¿por qué no hice algo al respecto, ¿no? Entonces, pues para que entiendan a lo mejor que eso no era, pues sí, no en todos los casos se puede evitar y pues sí, el de la más recomendable es la terapia familiar sistémica, ¿no? En esos casos familiares. Ok, muchas gracias. Y que justo se contesta un poquito con la que sigue, de qué estrategias psicológicas pueden ser más efectivas en el tratamiento de ideación suicida o de personas que han tenido un intento suicida fallido. Bueno, el modelo que manejamos ahí en el CREAS, y bueno, que yo también de manera personal, es el modelo cognitivo-conductual porque es el que ha demostrado más evidencia en estos casos, el que ha demostrado ser más eficiente para, pues, muchas cosas, ¿no? Hacer el plan de seguridad, prevención de recaídas, sepa identificar que nada más es un momento, ¿no? Como dicen, ¿no? Es un mal día, no una mala vida, que se vuelva a retomar sus actividades cotidianas. También se puede apoyar de terapia familiar, como les decía, también de psiquiatría si lo requiere, o en algunos casos de neurología. Y pues bueno, ya más recientemente, bueno, sí, recientemente se ha estado utilizando en otras instituciones o en otros lados lo que es la terapia dialéctico-conductual, por ejemplo, en personas que presentan trastornos de la personalidad que están relacionados con este tipo de conductas, como son pues el trastorno límite de la personalidad o algunos otros del estado de ánimo, como el trastorno explosivo intermitente, que a veces, pues bueno, en sus conductas impulsivas se pueden llegar a autoinfligir, ¿no? Entonces, esas son las más, eh, pues sí, las más útiles en estos casos. Ok, muchas gracias. También nos dicen, ¿qué tanta relación tiene el suicidio con la práctica del cutting? Bueno, no necesariamente están relacionados, ¿no? Puede ser que el cutting sea nada más, bueno, nada más una práctica que hace la persona que la está practicando para mitigar ese dolor psíquico, como lo llamaba Freud, ¿no? Es algo, como no lo puedo ubicar en mi cuerpo, está
en algún lugar que no sé dónde está, mejor me hiero físicamente para desviar la atención, o sea, más, este es su razonamiento, ¿no? Más vale tener una herida física, me desvía la atención de mi herida, pues, emocional. Es también una, pues, como estrategia de afrontamiento disfuncional, ¿no? Incluso en algunos chimpancés la llegan a presentar así, bajo situaciones de mucho estrés, se autoinfligen daño. O sea, podríamos decir que es una estrategia, pero muy primitiva de control del estrés. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Bueno, pues enseñar a la persona que hay otros métodos para lidiar con el estrés, ¿no? Pues no sé, por poner algún ejemplo, respiración diafragmática, relajación muscular, hacer ejercicio, alimentarse bien, dormir bien, ¿no? Así como muy generales, podrían ser esas, pero una persona que hace el cutting no necesariamente desea morir, solo desea, pues, afrontar el estrés en ese momento. Ok, muchas gracias. Nos preguntan también, ¿el suicidio y el pensamiento suicida es una forma de autoviolencia? Pues podría ser que sí, no está muy estudiado el tema. Ahí yo más o menos lo menciono, pero hay un libro que se llama, ay, creo que se llama Solamente quería desaparecer, y es aquí editado de la UNAM. No sé, no me acuerdo, va a ser como el capítulo 2 o 3, pero habla de esto mismo, que es así como una propuesta muy, pues más o menos reciente, de que podría ser una forma de autoviolencia. Entonces, si seguimos más o menos lo que nos decía Freud, que pues es, a veces como no, pues no puedo matar a esa persona que está ahí porque, no, ni modo de cometer asesinato, entonces simbólicamente lo dirijo hacia mí, o en esta, bueno, que ya también otros autores posterior a él lo dijeron, ¿no? Desde muchas corrientes, pero en este afán de autodesprecio a mí mismo, pues termino, así, ¿no? Quitándome la vida o haciéndome daño. Entonces, pues sí, más o menos puede ir por ahí también el asunto. Ok, muchas gracias. Nos dicen, ¿cómo podemos forjar el autocuidado? Bueno, también una cuestión que implica muchas esferas, ¿no? Porque como humanos nos desarrollamos en la parte física, interpersonal, social, y bueno, todo lo que implica, ¿no? Académica, laboral, incluso espiritual o como le quieran llamar, ¿no? O sea, son muchas cosas que poco a poco debemos irle abonando, pero bueno, así como, mm, pues ahora sí que el cliché, ¿no? De autocuidado o de recomendaciones de este tipo es, pues, cuidar tus horas de sueño, ¿no? Tener esa higiene de sueño, comer bien, más o menos equilibrado, más o menos equilibrar, pues, tus calorías con las que gastas, hacer ejercicio moderado, ¿no? O sea, pues, caminar 20 minutos al día, igualmente examinar tus pensamientos, tratar de nutrirte, ¿no? Con lecturas que sepas que te van a dejar algo, organizar tus tiempos, priorizar lo urgente, mm, comunicarte con otras personas, ¿no? A lo mejor ahorita es difícil esa parte interpersonal por esto de la pandemia, pero pues bueno, está el teléfono, está este medio, ¿no? Tratar de tener tus relaciones cercanas, pues más o menos cuidadas. Y tú mismo también, ¿no? A veces pensamos que la apariencia no es importante o que es algo superficial, pero no lo es. Eso también hay que cuidarlo porque a quien ves en el espejo todos los días, pues, pues con quien estás todo el tiempo eres tú. Entonces, pues eso también, ¿no? No significa que, pues ya ahora, un maquillaje bien elaborado ni nada de eso, ¿no? O sea, no se refiere a eso, sino que pues más o menos trates de, pues, tener tu cabello así bien, bien desenredado, te laves tu cara, ¿no? Pues sí, que estés más o menos consciente de tu apariencia y completo, ¿no? Porque a veces nada más nos vemos hasta aquí y sobre todo ahora, ¿no? Somos, pues como decían, ¿no? Cabezas, nada más vemos cabezas y si bien nos va, los hombros. Entonces, pues tratar de tener también un espejo de cuerpo completo, tener conciencia de nuestro cuerpo y pues también eso, ¿no? Pesarte, saber, pues que estés más o menos saludable, no obsesionarte porque pues eso te llevaría al lado contrario, pero pues así como recomendaciones muy generales de autocuidado serían esas.
Ok, muchas gracias. Nos dicen que si podrías contar acerca de un caso de atención o intervención en el que hayas participado. Pues bueno, este tipo de casos generalmente no se pueden divulgar porque, pues bueno, hay una cuestión de confidencialidad. Este, entonces, pues sí, ahí somos muy respetuosos, ¿no? De los usuarios en los que, pues nos confían, ¿no? Sus cuestiones, no las podemos andar ahí, eh, ahora sí que divulgando, entonces solamente las podemos compartir en nuestras supervisiones en el programa y, pues sí, con otros colegas, ahí sí, pues todas mis disculpas, pero esos son muy reservados porque es algo privado de la persona. Ok, lo entendemos, Adriana, muchas gracias. También nos dicen, ¿habrá algún texto recomendado para padres sobrevivientes de hijos suicidas? Mm, pues hay uno que habla un poquito de, bueno, es que es un poquito más técnico, pero no me acuerdo el nombre. Se llama Intervención de Suicidio y Tratamiento y trae un capítulo de qué hacer después, pero para padres así, ahorita, la verdad, no me... Tal vez mira, este mismo de Thomas Joyner te podría servir, o él tiene muchísimos otros, como les decía, ¿no? Él pues lo vivió también, su papá murió de suicidio, entonces tiene otros que no necesariamente son académicos, tiene otros en los que comparte unas experiencias un poquito más personales, ¿no? De cómo esto le significó. Así en internet, pónganle Thomas Joyner, y tiene muchísimos libros con respecto al tema que se pueden adquirir fácilmente. Excelente, muchas gracias. Nos dicen, ¿qué pasa si un adolescente manda señales de ideas suicidas y los padres no aceptan llevarlo a un psiquiatra, aun cuando es recomendado por el psicólogo? Como docente o padre de sus compañeros, ¿qué puedes hacer? Pues bueno, por ejemplo, ahí si eres el docente o alguien así más o menos cercano, pues poner algún reporte o alguna cuestión en el que tú asientes, ¿no? De pues él hizo la recomendación de psiquiatra a los papás y pues no la aceptaron, ¿no? Y también el psicólogo que esté viéndolo, en su expediente lo ponga, ¿no? Tal día se le hizo la sugerencia de complementar con psiquiatría, ¿no? Ellos decidieron que pues no se iba a llevar esta parte, y pues bueno, ahí pues sí, ni modo, parte legal es que los responsables de la salud son los papás, entonces pues tratar de sensibilizarlos con ese tipo de temas, tratar de capacitarlos o darles alguna información de, pues bueno, mire, aquí de todas formas le dejo el teléfono del psiquiatra por si algún día se anima o cambia de opinión, que lo tenga pues de referencia, ¿no? Que lo tenga a la mano. Excelente, licenciada, muchas gracias. Respecto al curso que nos comentó de guardianes de emergencia, nos preguntan, ¿usted hará el entrenamiento guardianes de emergencias en PROSAP el día 8 de septiembre? ¿Y cómo es No, que me inscribo a este curso? ese lo va a dar otra compañera de ahí de la estrategia, pero pues bueno, todos la verdad estamos pues bien enterados de esto y se los va a dar muy bien. Ahí pues bueno, si eres comunidad de la FES Iztacala, te puedes inscribir en PROSAP, pero creo que ya se había llenado. Entonces, no sé, creo que viene una liga de Zoom, pero de todas formas se pueden meter y inscribirse como externos, les pueden pasar bueno, ya así como anuncio, ¿no? Un formulario en el que se pueden registrar de Google y bueno, lo va a dar otra compañera de ahí de la estrategia, también lo va a dar en 2 horas para que todos puedan estar capacitados en estas situaciones. Ok, muchas gracias, licenciada Adriana. Y pues bueno, por el momento ya no hay más preguntas. A nombre de la División de Extensión Universitaria le damos muchas gracias por la verdad excelente ponencia, un tema muy interesante que la verdad supo compartir. Muchas gracias igual por compartir sus conocimientos.